Arrancamos directamente con negocio jurídico, así ya damos todos los temas. Ahí volvimos. Arrancamos con la clase, así ya damos todos los temas y los chicos tienen todo. Bien, a ver, primero que nada, clase como PowerPoint lo preparé porque recién llegué, pero me hubiese gustado yo, a los chicos les suelo dar con redes, pero no sé si voy a lograr que se vea algo acá. Así que, ¿con qué tema había quedado sueltito antes, ayer, de familia, o directamente arrancamos con negocio jurídico? En realidad quedaron ambos dos para desarrollar, si querés, negocio jurídico y familia. Quedaba la Bien. parte de matrimonio, pero no estoy seguro si matrimonio entraba en el parcial, la verdad que tengo una confusión con eso. Sí, entra Hasta en el parte de matrimonio, Sí, las sí, cosas matrimonio entra. Ok, y bueno. negocio jurídico. A ver. Entonces vamos con matrimonio. Bueno, tenemos concepto de matrimonio, que es la cohabitación de dos personas de distinto sexo, con la intención de ser marido y mujer. Esto es muy importante. Lo pueden poner a modo de flecha, yo siempre pongo, a ver, así se le hace más fácil, cohabitación de dos personas de distinto sexo con la intención, y sacamos ahí 3 flechas, de ser marido y mujer, de procrear, o sea, de sí o sí tener hijos, y de educar a sus hijos. Y además de esas 3 opciones, constituir una comunidad absoluta de vida. ¿Sí? O sea, de la cohabitación de dos personas de distintos sexos sacamos 3 flechas que es por las cuales se comprometen. Repito. Intención de ser marido y mujer, de procrear y educar sus hijos, y de constituir entre ellos una comunidad absoluta de vida. El matrimonio era una relación de hecho que tenía consecuencias jurídicas, como pasa al día de hoy. Y dentro de matrimonio, si quieren ahí vuelven a sacar 2 flechas, tenemos 2 elementos. Este lo voy a decir más para arriba porque no creo que les tomen los elementos objetivos, subjetivos, pero bueno, es importante que por ahí lo tengan en cuenta. El objetivo, que se representa por la cohabitación, era una situación de hecho fundada en la convivencia. ¿Sí? Ese elemento objetivo era necesario, pero no era suficiente. Perdón, situación de hecho, ¿realizada en dónde? ¿Dónde te quedaste? En el objetivo, perdón. Situación de hecho fundada en la convivencia. ¿Sí? Este objetivo, lo que les dije yo, es que lo representaba la cohabitación, justamente el hecho de convivir. Gracias. Y este elemento objetivo es necesario, pero no es suficiente. Porque acá lo que nos explica es que en el caso de que los esposos no comparten el mismo hogar, podía contraerse matrimonio hasta cuando el marido estuviera presente, siempre que la mujer estuviera en la casa. Entonces, es necesario, pero no suficiente, se podía contraer matrimonio aunque el marido estuviese ausente, pero siempre que la mujer estuviese en la casa. Por ejemplo, en el caso de que el esposo se fuera a la guerra. Y luego tenemos uno subjetivo, el segundo elemento subjetivo que les dije que salía de matrimonio. Y era la affectio maritalis. Ahora se las escribo acá en el chat, que la deben haber escuchado en alguna clase. Era la intención permanente y recíproca, es decir, que ambos tengan esa intención, de tratarse como marido y mujer.
Y ese era el elemento esencial. Esta afectio marital no es como hoy en día que uno se la puede demostrar en privado, se tenía que mostrar en público, se tenía que mostrar que tenían esa intención de ser marido y mujer. Entonces, tenemos las opciones de que se tenía que demostrar mediante una declaración de los esposos, y sobre todo por una manifestación exterior que se llamaba honor matrimonio. Si yo voy muy lento o quieren que yo vaya más rápido, me dicen, o si voy muy rápido lo mismo. Yo quiero que Perdón, por ahí, ¿ese término honor cómo era? matrimonio. Ahí yo se los voy escribiendo en el chat, Yami, quédate tranquila. Dale. ¿Sí? Era una manifestación exterior llamada honor matrimoni, que era el modo de comportarse en la sociedad, los esposos y el trato que le daba el marido a la mujer. De esa forma se demostraba la affectio maritalis, que era la intención de ser marido y mujer. Bueno, después tenemos un detalle, que es que el matrimonio en Roma siempre fue monogámico, con una sola mujer. Y ahora vamos a pasar a lo que serían los esponsales. Los esponsales era un contrato verbal y solemne que se usaba para perfeccionar la promesa. Es decir, que los futuros cónyuges o los futuros paterfamilias, antes del matrimonio, realizaban una promesa formal para celebrarlo, como lo que hoy decimos el compromiso. Contrato verbal y solemne que se Usaba para perfeccionar la promesa. Y esta la usaban los futuros cónyuges o paterfamilias interesados en celebrar el matrimonio. En las primeras épocas de Roma, el no hacer, el incumplimiento de estos esponsales, de decir, yo quiero celebrar el matrimonio y hacer este contrato, tenía consecuencias jurídicas. Esas consecuencias jurídicas era el pago de una suma de dinero. ¿Sí? Pero en el derecho clásico, cuando fue avanzando, quedó en algo que era más de carácter ético-social que legal. Ya no se le daba esta consecuencia jurídica. Y en la época cristiana se impuso la costumbre de garantizar el cumplimiento de los esponsales. Es decir, los cristianos ya lo usaban como una costumbre esto. Si volvemos a introducción al derecho, más o menos sabemos que la costumbre es la norma social. Si bien no es legal, es la norma social impuesta en una comunidad. Bueno, y acá tenemos de qué forma se disolvían los esponsales. Por la muerte, ahí si quieren pueden sacar 2 flechas, se disuelve por la muerte, o la capitis diminutio máxima de uno de los prometidos. ¿Se acuerdan lo que era la capitis diminutio máxima? Que la vimos ayer. ¿Perdían los 3 estatus? Exacto. Por Que ende, perdía la libertad. pierde los 3 estatus. La máxima pierde todo. La libertad, la ciudadanía y sí, libertad, ciudadanía, y me falta uno. Que se me el fue derecho ahora. La fa- Exacto, el derecho a familia. Perfecto. se disolvía por la capitis diminutios. Máxima. Ahí también la mandé al grupo. Al grupo, Ok. al chat. De uno de los prometidos.
Sabemos que puede ser la muerte de la mujer porque se acuerdan que la capite diminutio máxima la tenían los hombres, en realidad. La mujer no tenía, no era ciudadana romana, no se la consideraba igual que el hombre. Estaba bajo la potestad de él, así que sabemos que es o la muerte de la mujer o bien la capite diminutio máxima del hombre. De todas formas, eso no se le van a preguntar específicamente, pero para que sepan cómo se disuelve, por la muerte o por la capite diminutio máxima. Y ahora tenemos dos tipos de matrimonio, que es el cumanu. Matrimonio cumanu. ¿Me van siguiendo? Yo no quiero que... Sí, Hablen sin miedo, chicos. Ah. ¿Vieron cuando los profesores dicen, chicos, hablen? Bueno, fui así. Veo todas pantallitas y es medio raro. Está Luciana nomás, Luciana y Yami que me están haciendo el aguante acá. No sé cómo está el resto, si última contéstenme por el chat. ¿Van bien? ¿Les queda algo como colgado? Pregunten, chicos, porque esto es más que nada para ayudarlos a ustedes, no es como una clase de romano profesional. Buenísimo, Manu. Entonces tenemos el matrimonio cumanu, era en el cual la esposa se hacía filia familia y quedaba sometida bajo la potestad del pater. ¿Cómo? La esposa se hacía filia familia, o filius familia, filia familia. ¿Lo podrías escribir? Sí. Ah, la D no va, filia familia, me quedó ahí. Filia. Pues yo lo tenía anotado y no sabía muy bien esto. Sí, igual me parece que acá está mal, ahora que estoy viendo, me parece que es Fili y familia. ¿No era así? para mí era filius familia, pero no, está bien escrito. Google me da lo que hay. Ahí La lo busqué. Porque... esposa. Perdón. Entonces la esposa se hacía, o sea, se convertía en filia familia y quedaba sometida bajo la potestad del pater. Perdón, Euge. El fili Sí. es el hijo. El fili es la relación filial, por decirlo de alguna manera. Ah, está bien, porque yo pensé que lo tenía mal escrito, pensé que era filius, y digo, capaz está mal acá. El filius habla propiamente del hijo, los fili familia entra el resto de la familia, digamos, también. Listo, perfecto. Sí, sí, porque estaba en duda, digo, por ahí lo estoy copiando mal y no los quería confundir. Gracias, ese. Y queda sometida bajo el pater familiae. Queda sometida al nuevo pater. Sí. Ah. Pero tenemos dos opciones acá. Que ocupa el lugar de hija si su cónyuge era el pater, o sea, se casa y si el marido es pater, queda en el lugar de hija. ¿Me entienden? Uh-huh. Y de nieta si el marido se encontraba bajo una potestad. Uh-huh. ¿Puedes repetirlo? Sí. La esposa se hace filia familia y queda sometida al nuevo pater. ¿Sí? Ocupaba el lugar de hija si su cónyuge era el pater o el de nieta si el marido se encontraba bajo la potestad de un pater. O sea, yo me casaba, pero tenía como la forma de hija si mi cónyuge era pater familia ya. O de nieta si mi marido estaba bajo la potestad de un pater. Eso lo entienden, es una cascada. O sea, yo por ejemplo, podía tener, si mi papá estaba vivo y yo no había salido de la potestad de mi papá, yo era sui iuris, pero no era persona. La persona era mi pater, mi padre. ¿Sí? Entonces, si yo me casaba, mi mujer entraba a mi familia, que estaba bajo la potestad de mi pater. Entonces entraba como nieta. ¿Sí? Y si era una, ¿cómo se llama? Y si yo era el pater familia, entraba en calidad de hija, o sea, lo igualaba a lo que fueran los hijos en cuestión de capacidad de derecho, por decirlo, o estructura social dentro de la familia. Y en este caso, en el último caso del que mencionamos de nieta, que era si el marido se encontraba bajo la potestad, en el caso de que se muera el padre de su esposo, es decir, el pater, le cedía en la manu maritalis. Le sucedía, perdón.
sucedía en la manu maritalis. Esto sería ese como que asciende de categoría, ¿no es cierto? Ya pasaría a ser hija. Perdóname, No sé si- me agarraste distraído. ¿Cómo era la pregunta? No, porque acá lo que me menciona es que en el caso de la muerte del padre del esposo, o sea, del pater, Sí. le sucedía en la manu maritalis, tengo puesto yo. O sea, si fallecía, yo me casé, mi pater fallecía. Claro, tu papá fallecía, le sucedía en la manu maritalis, me dice. Bien. A ver si entendí lo que me querés decir. Si, por ejemplo, si es lo que entendí, porque capaz que no entendí nada. Pero a Sí, ver, sí, si yo tengo a mi mamá estructuralmente es como mi hermana, está en el mismo estatus, ¿sí? Si mi padre fallecía, yo ocupaba el lugar de pater y mi madre pasaba a ocupar lugar de hija como si fuese mi hija. Estaba bien, bajo mi potestad. No es que porque fuera madre, bueno, adquiría algún tipo de... No, pasaba directamente bajo mi potestad. bien. Perdón, Bien. ¿alguien vio la serie Bridgerton o algo así? Sí, Bridgerton. Esa, bueno, ¿vieron que el hijo mayor se hace cargo de los negocios y la madre, por muy madre que fuera, sigue estando bajo la potestad del primogénito? Es muy igual, es el mismo criterio. O sea que después del pater familia, o sea, quien encabeza sería la esposa. No, no. Ahí la esposa es Guárdame un segundo. a la altura de los hijos, El, hij- el ¿sí? hijo. Vamos, yo tengo una mujer y tengo hijos, ¿sí? Ujú, Mi mujer está al mismo nivel que mis hijos, pero si ujú. muero, mi hijo varón mayor ocupa mi lugar. Mi hijo sube. Ah, Mi esposa no ok. queda en el lugar en el que estaba, ¿sí? Solo que ahora Ah, ok. actuaría como en el estatus de hija de mi Ah, hijo. Es rari, pero claro. Sí, 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 se entiende. sí, Euge, no te interrumpo más, perdón. Habían 3 modos de adquisición de la Manus, ¿verdad? Ahí volví, perdón, se me estaba volando la casa, chicos. A ver. Sí, ahora vamos a ir a eso. Ay, Dios. Ahora tengo que repetir la pregunta cuando venga. Perdón, estoy en un piso muy alto y no. Se me están volando todas las cosas del balcón, entonces vi que se empezaron a volar, digo, bueno, que no se me vayan a otro lado. Bueno, ahí vamos a ir a lo que no sé quién preguntó recién, lo de las 3 formas de adquisición de la mano. Yo había preguntado. Ahí, Va, Yair, que si ¿nombre? habían 3 formas. Jair, sí. Bien, listo. Acá nos queda aclarar que el poder que ejercía el marido sobre su esposa era limitado. No tenía ni derecho a venderla o darla en noxa. ¿Qué sería Noxa? ¿Se acuerdan Eh, que les expliqué que, por ejemplo, la acción noxal para un esclavo, si el esclavo permitía que si el esclavo se había mandado una macana y cometió un delito, yo como agravado tengo derecho a reclamarla que entre bajo mi servidumbre como mi esclava, o mi esclavo. ¿Sí? Ajá. Bien, eso es la acción noxal. El entregarlo en nox, Ah, lo que hacía era eso, si se había mandado una macana, digamos, lo compensabas entrando bajo la potestad de a quien habías agraviado. Bueno, con la ok. había un límite de que no podías entregar a tu mujer en noxa. Ok. bueno, y después, ¿se entendió, Yami? Sí, se entendió. Porque sí, es más que nada que sepan esos dos conceptos. Mm.
No sé si les preguntaron algo de esto, pero creo que les van a preguntar más las tres formas, o cuál era el cunemanu, cuál era el sinemanu. Bueno, y con respecto a la capacidad patrimonial, estaba en una situación similar a la del hijo en potestad. Si era sui iuris, todo su patrimonio se transmitía al pater, operándose una sucesión universal inter vivos. Y ahora vamos a lo que mencionó recién Jair, que era lo de la manus, que no es únicamente que se celebre el matrimonio, sino que se requiere un acto legal para que el marido adquiera tal potestad. Y acá tenemos tres, que es la conferratio, que se la voy a escribir acá en el chat. ¿Qué serían estos tres? Estos serían los modos de adquisición de la manus. Ah, Lo que yo había dicho recién era que la manus no era únicamente que se haga el casamiento, sino que requería un acto legal para que el marido adquiriera la potestad sobre la esposa. Se requería este acto legal. Y hay tres formas de adquirir esta manus. Bueno, tenemos la confarrea, tío, que yo no soy muy buena pronunciando, pero bueno, ahí va. Que era una ceremonia religiosa en la que los desposados, o sea, los que iban a ser marido y mujer, se hacían solemnes preguntas ante 10 testigos ciudadanos romanos. Entre comillas yo tengo puesto patricios, porque vieron que estaban los patricios y los plebeyos. Bueno, se hacían 10 preguntas solemnes ante 10 testigos ciudadanos romanos. Entre paréntesis, patricios. Asistidos ante un gran pontífice y un sacerdote. Entonces, tenemos que se hacían las solemnes preguntas ante 10 testigos, ciudadanos romanos, entre paréntesis patricios, asistidos por el gran pontífice y el sacerdote. Acá, dato de color, tengo puesto que los interesados ofrecían un sacrificio en el que figuraba un pan de trigo en honor al dios Júpiter. No le van a preguntar qué pan de trigo, chicos. Pero bueno, dato de color por ahí, lo tienen ahí en la cabeza, queda por si lo llegan a preguntar. Entonces, la mujer desde este acto legal queda admitida en la comunidad familiar del pater, bajo la potestad del pater correspondiente. Ahora tenemos la coemptio. Yo siempre lo que hago es hacer cuadros. Si les sale más fácil, modo de adquisición de la manus, confarretio, coemptio y usus. Se hacen 3 flechas, no hay manera de que no les quede. Es la manera más fácil de estudiar para mí con redes. Y cómo es la manera de que yo por ahí doy clases, pero bueno, acá se complica más porque estoy con una hojita y no con el pizarrón. Bueno, la coemptio es cuando la mujer era vendida o se autovendía al marido. Acá entre paréntesis tengo puesto época más tardía o moderna, que después cambió. o se autovendía. Exacto, era vendida o se autovendía al marido, declarándose que esa era la causa del matrimonio. Que no se vendía como esclava, que se vendía para casarse con el marido. Euge, ¿quién la vendía?
Y en realidad en la antigua Roma se podía, el mismo pater la podía vender. Tengo entendido o sea, porque vieron que recién dijimos que el marido no la puede vender. Así que tengo entendido que es el pater que la puede como dar y entregar a una nueva familia. No sé si vos eso lo tenés muy en claro, porque yo no estoy muy segura de quiénes las podían vender. ¿Cómo estás? Perdón, no les voy a mentir. No comí en todo el día y justo me fui a extraer cosas. De repetime la pregunta. No, tranqui. Estamos hablando de quién podía llegar a vender a la mujer. Yo tengo entendido que es el pater familia, porque el marido no la puede vender. Cuando hablamos de la coemptio, que la mujer era vendida o se autovendía el marido. Siempre va a ser, a ver, la coemptio. La Yo coemptio, tengo entendido que es el pater. sí, no, a ver, el pater a su hija, si la vendía, la podía vender una vez y ya la perdía, digamos, no tenía posibilidad de recuperarla, como por ejemplo se podía vender al hijo para que trabajara y generaba rédito para el propio pater. En la coemptio me parece que era, si mal no recuerdo, era una actividad que realizaba o el pater o el tutor. Recuerden que Sí, la mujer está muy bien, está muy bien. estaba bajo la tutela siempre del sexo. Así que serían los dos, Sí, por las instituciones de tutela o curatela. exactamente. Tanto el pater como Bien. el tutor. Ahí lo chequeé y me salió tutor o pater familia. Aclárenlo si quieren. Acá no me lo aclara, pero bueno, si les sirve. Y acá sí se podía extinguir el poder marital, porque cuando se adquiere el matrimonio por coemptio, sí se puede extinguir el poder marital. Y por último, tenemos el usus. ¿Se puede extinguir? El poder marital. Perdón, les leo exactamente lo que tengo sobre la coemptio. Dice, la mujer se autovendía al marido declarándose que tal venta no era como esclava, sino matrimonio en causa. ¿Sí? Es importante el instituto porque la diferencia, o sea, vos te podés vender, pero podés caer bajo el estado de esclavitud, digamos, sobre la persona a la cual te vendes. Entonces, la diferencia que tenía era de que había una causa que era el matrimonio. Por eso es que se vendía. Bien. Y acá por último tenemos el usus, que era cuando el matrimonio se había celebrado sin las formalidades de las anteriores, la conferratio o la coemptio, cuando no se había celebrado con esas formalidades, y se retenía a la mujer en posesión por un año. ¿Sí? O sea, se celebra sin la formalidad de la conferratio o la coemptio, entonces el marido adquiere la manus por el usus, que es esta manera, reteniendo a la mujer en posesión por un año. ¿Podrías repetirlo de vuelta, por favor? Sí. Cuando se hace sin estas formalidades, sin la conferratio y sin la coemptio, el marido podía adquirir la manus por el usus, que es la forma, reteniendo a la mujer en posesión por un año. Tengan en cuenta lo siguiente. Tener a la mujer en el año, durante un año significaba que la mujer dormía en la casa del marido durante un año entero. Sin embargo, esto se podía interrumpir si la mujer pasaba 3 noches fuera de la casa. Exacto. Claro. Si era viva y no se quería casar, nada. Esto que me mencionó recién ese, que se queda fuera de la casa por 3 noches, se llama usus capium. Que a veces lo escribo. Eso me suena a cuando vendés los terrenos o algo de eso, ¿no? Sí, pero no. Este es usucapion con M y el otro es usucapion, todo junto con N. Son más complicados estos romanos que la miércoles, pero bueno. Son dos cosas distintas. Ahora se lo voy a escribir en el chat. Ahí estamos.
Y ahora vamos a la otra forma de matrimonio, que es la del matrimonio sine manu. Bueno, este matrimonio sine manu es un medio para que el pater familia se procurase, o sea, adquiriese los hijos que deseara, sin agregar a su familia a la mujer que prestaba para dárselos, que se prestaba para dárselos. O sea, el pater familia no quería agregar a la mujer bajo su potestad, digamos, a su familia, pero era la que le da los hijos. Por eso es matrimonio sine manu. Tomen en cuenta que lo que pasa acá es que la mujer que se casa, o sea, mi padre es el pater, ¿sí? Yo me caso sine manu con mi mujer. Tengo mis hijos, bla, 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 todo lo que quieras, pero ni la mujer ni los hijos caen bajo la potestad del padre. No tienen capacidad de herencia, no los manda, no nada. La mujer se mantenía bajo la potestad de su pater. Perdón, ¿me podías repetir el cine Manu? ¿Que se Y agregan hijos? fue un medio para que el pater familia se procurase los hijos que deseara sin Sí. agregar a su familia a la mujer que se prestaba para dárselos. Y la ¿Sin? mujer queda bajo la potestad de su pater familia. No Sin agregar. a su familia, a la mujer que se prestaba para darle los hijos. Y acá repito lo que dijo recién ese, que es que el marido no tiene poder alguno sobre la mujer, ella queda en la misma situación familiar y patrimonial que tenía antes de casarse. Eso no hay cambio. Ella quedaba. En la misma situación familiar y patrimonial que tenía antes de las nupcias, antes de casarse. Situación patrimonial y. Perdón, ¿eh? No, situación familiar y patrimonial que tenía antes de las nupcias. O sea, básicamente su situación no cambiaba. Claro, Ahora, quedaba de la misma forma que estaba antes, nada más que se casaba de esa manera y tenía hijos con exactamente. hombre, con este señor, que no quería meterla en la familia. Pero los hijos que esa mujer tenía, que estaba cansada en Cine Manu, pasaban a estar bajo la potestad del marido de esa mujer, ¿o no? No, quedan bajo la potestad del primer pater, del No. papá de ella sería. ¿Recuerdan cuando les expliqué que según la ley romana, todo matrimonio fuera del legítimo seguía en la situación de la madre? ¿Sí? Lo que ocurría, acuérdense que estos son muchos años de historia en el cual van cambiando y mejorando, y los romanos tenían una habilidad terrible para decir hasta acá y después vuelvo para atrás, y acomodaban y hacían el derecho como se les cantaba. Primero fue algo más tosco, después se fue como puliendo un poco. En principio, el principio romano es que los hijos de los matrimonios ilegítimos siguen la situación de la madre. ¿Sí? Pero como dice, es un instituto que lo que permitía era al pater servirse de hijos y nietos, decirlo de alguna manera, si éste quería. Van a verlo esto después con la drogación y la adopción. Pero son institutos que van a venir después. Pero Bien. ¿era el padre de familia de parte de la madre o del padre? Bien, vamos a hacerlo, quizás me dejo un poquito a ver si lo puedo hacer gráficamente. Yo tengo mi pater y mi esposa tiene su pater. Vamos a hacerlo si querés conmigo, yo me caso con ese, vamos a hacerlo así. Yo me caso con Euge, ¿tá? Ella tiene su papá y yo tengo mi papá. Si nosotros nos casamos con Manu, ella deja de estar en su casa y viene a vivir a la mía con mi viejo y toda mi familia. ¿Sí? Ahora, si el matrimonio es sine Manu, ella vive en su casa, no, físicamente no, pero me entienden, ella sigue
bajo las reglas de su papá y su familia, no sale de su familia, y yo estoy en mi casa con las reglas de mi familia. La diferencia es que podemos tener hijos entre nosotros, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No había ok. autorización del padre para hacer el casamiento, por decirlo de alguna manera. No le interesaba la nuera, le caía mal la nuera, para explicarlo de alguna manera. Entonces, no es que ella venía a vivir a mi casa conmigo y se manejaba con las reglas de mi padre, sino que seguía bajo las reglas de su padre y en su casa, o no físicamente, pero me entienden lo que quiero ir. Y la parte del patrimonio era lo mismo, ella no heredaba nada del marido. Claro. Ella Porque- seguía como si no se hubiese casado nunca, pero con la diferencia de que se casó con el fin de procrear, Básicamente. no más que eso. No había otro Claro. cambio en la situación de la mujer. Ah, ok. Lo podríamos hacer Pero- como a me caso con consentimiento o sin consentimiento de mi padre. Viste que antes se pedía la mano, se entregaban un par de... Claro, pero el pater familia que agregase hijos, ¿podría ser de cualquiera de los dos? Como de cualquiera de los dos. O sea, acá estaba el cine Manu, yo puse medio por el pater familia, perdón, medio por el cual el pater familia se agregase hijos. Eso es lo que no entiendo. ¿Qué pater familia? O sea, si el hermano de ella. Mi pater familia es mi papá. Sí, Habla- pero si agregase hijos, ¿qué se hace? Pero no entendí qué pater familia. Vamos a esto. Ningún pater familia va a querer que su hija tenga hijos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y que encima me toca hacer cargo yo. O sea, yo no quiero que mi hija tenga hijos y encima me lo tengo que hacer cargo yo. El que va a tener Claro. la intención de incorporar, digamos, porque entiendan que los hijos se podían vender, podían generar plata y bla, bla, bla. Sí, Va a ser pero sí, mi pater, ¿sí? claro, pero acá se quiere agregar hijos. ¿Cómo sería? Como dije recién, posteriormente van a encontrar los institutos de la drogación y la adopción, ¿sí? Donde se podía incorporar gente a la familia. Ujú. Y va a haber también entiéndanlo como una cuestión social, lo pueden entender hoy en día también. Si Euge tiene hijos míos y yo no me hago cargo, ¿sí? Si va a haber una tensión de que sus hijos, yo me hago responsable de sus hijos, va también a una querencia de parte de Eugenia de que yo me haga cargo de sus hijos, ¿sí? Vean Claro. a un nivel social. No entendía qué el pater familia exactamente quería. ¿Podría ser cualquier pater familia, el de ella o el de él? ¿Que agregase sus hijos? Mi respuesta sería que el que quiere es mi pater. Esa sería O mi sea, Sin embargo, ¿cómo se llama? claro, No aclares que oscurece. Preferible decir lo que se dijo, ¿sí? Es un medio para que el pater familia se quiera a los hijos sin incorporar a la mujer y dejarla ahí y no querer sobrecargar un concepto que por ahí yo estoy poniendo en duda. Yo lo entiendo en teoría como que el pater de ese incorporaría a mis hijos y yo me casaría, pero seguiría con las reglas de mi familia anterior. Exactamente. Así se sobreentiende, pero puede pasar que sea mi pater el que quiera agregar. El tema es que para mí lo mejor es tenerlo como conceptual. Claro. Porque por ahí se agregaba un poco más y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué pensás que el pater? Entonces, sabemos que es un medio en el cual el pater familia se adquiría los hijos que deseara, pero sin querer agregar a la mujer a la familia. Lo importante de este matrimonio es que no le agrega a la mujer a la